pueden ustedes volver a verlo varias veces, poder cuando ustedes se me les mencione algún medicamento o sus pacientes estén recibiendo algún medicamento de este tipo, entonces ustedes ya más o menos ya van a captar y van a saber qué tipo de problemas podría tener, y más aún como van a tener una historia clínica al lado, ya en la historia clínica va a figurar ahí el diagnóstico médico, y siempre partir con el diagnóstico médico. El diagnóstico médico de repente es esquizofrenia, y ya ustedes saben qué tipo de medicamento está recibiendo para esquizofrenia, y conocerlos les va a ayudar un poco con el tema de la nutrición, porque si el paciente está recibiendo ansiolíticos y lo que necesitamos es justamente le recetaron ansiolíticos, pero el paciente es muy ansioso, entonces, ¿qué trabajamos nosotros? De repente, y esto lo van a ver ya cuando lleven dietoterapia, trabajar un poco con el tema del azúcar, trabajar un poco con el tema de los vegetales, para que de repente esta ansiedad no solamente sea tratada en el paciente con su fármaco, sino también desde el punto de vista nutricional, qué es lo que nosotros hacemos por él. ¿De acuerdo? No solamente es el tema de fármacos o las interacciones que podamos encontrar, sino conocer cuál es el destino de estos fármacos, en qué podrían ayudar al paciente estos fármacos y en qué podríamos ayudar nosotros. ¿Sí? Muy bien, entonces les comparto ya el tema y empezamos. Es una clase que no es muy grande, es una clase general, ¿no? Sistema nervioso autónomo, central, periférico, y sobre todo ver los tipos de fármacos que son adrenérgicos o simpático-miméticos, como se les llama. Para esto, bueno, el video ya lo hemos visto. Veamos ahora, el logro de la sesión es identificar. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan identificar los fármacos que se utilizan en la terapéutica del sistema nervioso. ¿Sí? Identificarlos, poder conocerlos y que se nos haga familiares estos nombres, y de alguna manera conocer de manera muy general cuál es el campo de acción, cuál es alguna reacción adversa quizás que puedan tener estos medicamentos. Para esto, recordamos un poco lo que ustedes ya hicieron en sus primeros ciclos sobre anatomía, fisiología, y a través de este esquema recordar un poco quién es el sistema nervioso, que vamos a dividirlo en dos partes: el sistema nervioso central, donde está básicamente todo el encéfalo con sus pequeñas partes y órganos, y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que es aquel que va a tener consigo los nervios craneales, que también se relacionan mucho con el encéfalo y el sistema nervioso central, donde vamos a tener ahí como participantes a las neuronas sensitivas, que son las aferentes, y las neuronas motoras, que son las eferentes, o sea, las que realizan la acción. Está a través de la médula espinal los nervios raquídeos, ¿no? Donde están también las neuronas sensitivas llamadas aferentes y neuronas motoras llamadas eferentes, ¿no? Tanto que están ligadas a la médula como las que están ligadas al encéfalo en sí. Entonces, tomando como referencia justamente lo que hemos hablado y gráficamente cómo es este sistema nervioso, sea central o periférico, ¿no? Está el encéfalo, está la médula espinal, que consta también con sus partes, tienen una capacidad ilimitada, perdón, para la comunicación interneuronal, tiene las funciones de comunicación, recepción, integración y expresión de la información. Antes se sabía y solamente se creía de que eran canales de comunicación nada más, de estímulo-respuesta. Eso se creía del sistema nervioso. Sin embargo, ahora vemos que todo eso se procesa a través de todas estas redes neuronales, porque son redes. Ya no se conoce como que es las neuronas que están tomadas entre ellas como los elefantes trompa cola, no. Se forman redes porque las neuronas tienen innumerables dendritas, y a través de ellos se realizan las comunicaciones a través de redes. Ahora, la transmisión interneuronal o la transmisión sináptica, porque sabemos que la unión entre dos neuronas es por sinapsis, puede ser de dos formas: eléctrica o puede ser química.
eléctrica si las membranas de ambas células, la pre y la postsináptica, están unidas. Y al estar unidas comparten canales. Ahí es donde se realiza la transmisión eléctrica. Y la transmisión química es que en esta sinapsis hay un espacio que se llama hendidura sináptica. Físicamente están separadas, aunque son espacios microscópicos, pero son espacios al fin, tal como lo vemos en esta gráfica. Se separa físicamente a ambas neuronas, ¿no? Y aquí es como si fuese una lanzadera del estímulo y de los neurotransmisores. Entonces, tenemos dos tipos de transmisiones, pero siempre va a haber ahí los canales, el pre y el postsináptico. Ahora, estos neurotransmisores y estas sustancias que normalmente tenemos para lograr hacer esta comunicación interneuronal pueden ser adrenérgicos o simpático-miméticos. ¿Qué son estas sustancias adrenérgicas o simpático-miméticas? Que es lo mismo. Son las que cuando se administran o se reproducen van a imitar los efectos derivados de la estimulación del sistema nervioso. De por sí, el sistema nervioso produce este tipo de proteínas que son los neurotransmisores. Pero cuando esto falla, entonces a través de las drogas, a través de los fármacos, se da estas drogas que se llaman adrenérgicas, que van a imitar justamente esta estimulación del sistema nervioso, que lo pueden hacer de forma directa, estimulando los receptores adrenérgicos, lo pueden hacer de forma indirecta, aumentando la liberación de noradrenalina, o puede ser un mecanismo mixto entre directo o indirecto. Ese efecto va a depender del tipo de receptor sobre el cual va a actuar el fármaco, que puede ser un receptor de tipo alfa o puede ser un receptor de tipo beta. En ambos se van a dividir en dos. En alfa va a ser un receptor alfa 1, alfa 2, y si son receptores beta, puede ser beta 1 y beta 2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de receptores alfa, o se les llama alfa adrenoreceptores, ellos pueden ser, como habíamos visto en esta diapositiva, alfa 1 o alfa 2. ¿No? Alfa 1, estos receptores adrenérgicos o adrenoreceptores, si son alfa 1 va a ocurrir un efecto en el órgano que esté inervado por estos receptores, ¿no? Que va a ser un efecto constrictor. Los alfa 1 siempre van a tener efectos constrictores. Si están en un capilar, entonces va a ocurrir una vasoconstricción o va a haber contracción de la musculatura lisa. Si es un alfa 2, va a haber una inhibición presináptica, o sea, la neurona presináptica se va a inhibir. Entonces, esa estimulación inhibe también la transmisión del impulso químico. Entonces, ese impulso químico ya no se da, ¿no? Y aquí en ejemplo podemos ver justamente cuando hablamos de la constricción, el vaso constrictor, tenemos un vaso en su tamaño natural y un vaso comprimido. Obviamente, si se toma un medicamento que va a hacer ese efecto de vasoconstrictor, entonces obviamente, ¿qué pasaría con la presión arterial si ya hubo este efecto vasoconstrictor? ¿Aumentará la presión arterial o disminuirá la presión arterial? ¿Ustedes qué creen? ¿Mm? Exacto, exacto. Muy bien. Al disminuir la luz, porque se está comprimiendo el vaso, entonces la presión arterial aumentaría. Entonces, algunos de los fármacos, este es el efecto que podrían tener, ¿no? Están actuando como vasoconstrictores. Y hay algunos otros, como vamos a ver en un cuadro ahorita, que actuarían como vasodilatadores. Esos son otros fármacos. Ahora, si vamos a la parte beta, como habíamos visto acá, hay receptores alfa y receptores beta. Si observamos a los receptores beta, ellos también vemos que se dividen en dos, beta 1 y beta 2. Los beta 1 predominan más que todo en corazón, o sea, todo el sistema nervioso que inerva corazón. Su estimulación que va a provocar en corazón, pues provoca aumento de la contractilidad. O sea, hace que este corazón se contraiga más,
y por lo tanto pueda bombear mejor. Hay mayor conductividad y la frecuencia cardíaca también estimula a esta frecuencia cardíaca. En cambio, el beta 2 va a predominar en el músculo liso. Su estimulación, o sea, la estimulación de los receptores beta 2 va a provocar broncodilatación o vasodilatación. Como vemos, el efecto de los beta es más para dilatar y el efecto de los alfa es para comprimir, para contraer. Entonces, estos fármacos que actuarían sobre receptores beta 2 estimularían la broncodilatación. Ahí tenemos, por ejemplo, el famoso salbutamol, ¿no? Sí, eso es para el asma, claro, pero lo hace de esta forma, mediante una broncodilatación. ¿Por qué? Porque no está actuando directamente sobre el bronquio, sino sobre el sistema nervioso con sus receptores que están ubicados ahí para que haya esta broncodilatación. También va a haber vasodilatación, tanto venosa como arteriolar. Y por lo tanto, si va a haber dilatación, entonces va a haber relajación en las contracciones uterinas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya vamos conociendo los alfa y los beta. En este cuadro, ahí podemos ver según el órgano o el lugar donde vaya a actuar, están ubicados los alfa receptores y los beta receptores, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer un fármaco, por ejemplo, en un vaso sanguíneo y que sea alfa 2? Por eso es este cuadro de doble entrada, vasoconstricción. Si es un alfa 2, también, ¿no? Si está en corazón, bradicardia, por ejemplo. Si es un receptor beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca. En el pulmón, ya hemos visto, si es un receptor beta, va a ser broncodilatación. Pero si fuese un fármaco que va a actuar sobre receptores alfa, entonces provocaría el efecto contrario, una broncoconstricción, ¿no? O contracción. Y como hemos visto, todos los fármacos que actúan en los receptores alfa es más para contraer. Y los receptores beta es para relajar, dilatar. Y así vemos otros efectos más que indican estos cuadros. Ahora, conocemos a estos fármacos. ¿Quiénes están implicados? Pues en estos adrenérgicos son las catecolaminas, ¿no? Que pueden ser la adrenalina o la epinefrina, la noradrenalina o norepinefrina y la dopamina. Una acción directa están las catecolaminas, que las hemos nombrado más arriba. Una acción indirecta, las anfetaminas. Y una acción mixta son las efedrinas. Y acá vemos otra vez el cuadro, ¿no? Pero la acción ya determinada de cada uno de los fármacos y cuál es la acción que va a tener sobre cada uno de los receptores. Por ejemplo, en un receptor alfa, ¿qué efecto va a tener una catecolamina? Pues vasoconstricción esplácnica, relajación intestinal, ¿no? Contracción uterina, ¿no? En cambio, sobre un receptor beta 1, por ejemplo, hay taquicardia, hay relajación intestinal también, hay aumento de la liberación de noradrenalina. Y así vemos tanto en los receptores alfa como en los receptores beta. ¿Qué efectos adversos podrían causar estas catecolaminas? A dosis habituales podría haber palpitaciones, sensación de angustia, intranquilidad, dolor de cabeza, las extremidades frías, pero si hay sobredosificación, estamos hablando de ya llegar al punto de la toxicidad, causaría esto hipertensión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que había una vasoconstricción que actuaba sobre receptores alfa? Entonces, si estamos viendo que hay una sobredosificación y ustedes mismos me decían, ok, si hay una constricción, entonces hay un ligero aumento de la presión arterial. Entonces, si este medicamento es usado sin prescripción o a discreción o al nivel de la toxicidad, pues entonces en el paciente podría causar hipertensión arterial, podría causar hasta edema pulmonar, arritmias, el paciente podría llegar hasta el infarto o una angina de pecho o una vasoconstricción generalizada como efectos adversos. En el caso de las anfetaminas, estas favorecen la liberación de noradrenalina, ¿no?
esta acción que va a cumplir es responsable de su efecto anorexigénico. Quiere decir que el paciente que toma anfetaminas no tiene hambre o el apetito disminuye, ¿no? También hay un efecto de alerta y por eso es que podría causar insomnio, ¿no? También aumenta la concentración, perdón, de la dopamina. Y esto está relacionado con la actividad motora y con ciertas conductas estereotipadas. ¿Qué son conductas estereotipadas? Se menciona conductas estereotipadas cuando, por ejemplo, hay un tic, ¿no? Es una conducta estereotipada. O cuando tienes una cierta un cierto ritual, un cierto protocolo para hacer algo. Por ejemplo, el hecho de sentarte a la mesa y colocar los brazos, ¿no? Cada persona a veces empieza a tener conductas estereotipadas de este tipo que muchas veces pasan desapercibidos, pero se observan más estas conductas estereotipadas, sobre todo en personas que tienen condiciones neurodiversas, como por ejemplo están en algún lugar del espectro autista, son personas con estas condiciones de TEA, tienen conductas estereotipadas. Entonces, imagínense si estas personas que de por sí su condición hace que tengan conductas estereotipadas y consumen anfetaminas, pues esto puede agravarse y pueden llegar hasta la obsesión, ¿sí? Ahora, los efectos adversos que pueden tener estas anfetaminas es la dependencia, causan dependencia. Por eso es que también es bien complicado utilizar, y en psiquiatría utilizar, prescribir estas anfetaminas porque se han convertido también en drogas ilegales. Al causar dependencia quiere decir que causaría cierto grado de adicción, dependencias psicológicas, ¿no? Y la intoxicación puede hacer ocurrir de repente palpitaciones a nivel de cardiovasculares, palpitaciones, hipertensión, puede el paciente llegar a hacer fibrilación y en la parte neurológica estar en estados de alerta, excitación, euforia, ¿no? Hay irritabilidad también, causas con una euforia grande como un pico, llegas al pico de la euforia y luego viene el tema de la depresión, cuando se ha excedido en el consumo de estas anfetaminas. Uh-huh. La efedrina se utiliza como un descongestionante nasal. Esto forma parte de algunos complejos de, por ejemplo, antigripales, ¿no? Un antigripal común tiene un poco de paracetamol, tiene un poco de antihistamínico, como de repente cetirizina o loratadina, y también tiene este componente de efedrina porque actuaría como un descongestionante nasal. A pesar de que el empleo es tópico porque es en manera de spray o gotas nasales, la sobredosificación podría causar también algunos síntomas de toxicidad como hipertensión. Por eso hay mucho cuidado en pacientes hipertensos que de repente pasan por procesos gripales y se automedican con estos componentes, con estos antigripales que tienen como componente a la efedrina. Esa efedrina se utiliza con cuidado, ¿no? Si es bien es cierto, es de venta libre, el paciente debe informar a su médico o debe informar al farmacéutico porque el farmacéutico sabe muy bien que un paciente con hipertensión arterial y que se está medicando no debería consumir efedrina. Sí, muy bien. Los ansiolíticos que también algunos contienen estas colaminas, alivian o suprimen, ¿no? Ese sistema o esos síntomas de ansiedad, ¿no? Algunos no producen sedación, que sería lo ideal, ¿no? Tener al paciente en un estado de tranquilidad sin dormirlo, pero a la mayoría de estos fármacos ansiolíticos producen sedación. Dentro de ellos tenemos a las benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas actúan con estos receptores del GABA, el gamma-aminobutírico, el ácido gamma-aminobutírico, que al unirse con este receptor GABA aumenta la apertura y los canales de cloro en respuesta justamente a ese receptor. Trabajan de esa manera y por eso la persona se tranquiliza. Hay varias benzodiazepinas y tenemos aquí 3 clasificaciones, las que son de acción corta, acción intermedia y acción larga.
Las de acción corta y acción intermedia, ahí predomina una acción hipnótica, es como si el paciente estuviera hipnotizado, ¿no? Y en la de acción larga predomina ahí la acción ansiolítica per se. Acción corta está aquí el listado de medicamentos, el midazolam, triazolam, brotosilam. Intermedia está el alprazolam, por ejemplo, el lorazepam. Y de acción larga está el globazam, el diazepam, ¿no? Todos ellos se absorben bien por vía oral, ¿no? De forma intramuscular casi no se acostumbra porque su absorción es más lenta. Es muy bien tolerado por vía oral. Uh-huh. Es de utilidad, por ejemplo, el temazepam, el oxazepam, el lorazepam, es de utilidad en ancianos, ¿no? Pero siempre teniendo cuidado que no tenga el paciente problemas hepáticos y pueda recibir muy bien este medicamento. Las benzodiazepinas y la acción terapéutica sería ansiedad generalizada. Algunas en psiquiatría se utilizan por el tema de las fobias, algunos pánico, asociadas que están, ansiedad que está asociada a depresión o a esquizofrenia. Ahí se utilizan las benzodiazepinas. La de acción hipnótica o sedante está con tratamiento del insomnio, en crisis convulsivas, ¿no? Generalmente estos benzodiazepinas en pacientes con epilepsia se les da, por ejemplo, una carbamazepina más un clonazepam, ¿no? Viene en conjunto, no viene en un mismo medicamento, sino que es el pack que viene como tratamiento para prevenir justamente, se espacían las crisis epilépticas y el paciente puede estar en un estado más de tranquilidad, ¿no? Tienen estas benzodiazepinas también como un efecto anexo esta acción miorrelajante. Por eso es que en pacientes que tienen dolores neurológicos o pacientes que están muy tensos, ustedes saben que cuando hay un estrés de por medio, una preocupación, los músculos, sobre todo el trapecio, se coloca en una posición como contracturada, ¿no? Que a veces te tocan en la altura del trapecio, en el hombro, en el cuello, y se siente que está duro y eso causa dolor al paciente. Entonces, eso es producto de un tema mental, ansiedad, estrés. Cuando el paciente toma una de estas benzodiazepinas, se observa, además de la tranquilidad que puede tener el paciente o el efecto hipnótico, tiene este efecto también miorrelajante. ¿Sí? Miorrelajante. Por eso es también medicación utilizada en medicina de terapia física, porque medicina física utiliza estos medicamentos por el tema de las contracturas musculares y al paciente pues le hace muy bien esto. Algunos riesgos asociados es la sedación, la somnolencia, a veces algunos dejan de tener coordinaciones motoras y por eso es que la ficha médica, la ficha técnica de este medicamento siempre dice no conducir maquinaria pesada, no manejar maquinaria pesada, porque el riesgo es la somnolencia, ¿no? Esta acción tóxica aumenta en los pacientes de tercera edad por la misma función y la misma, las proteínas transportadoras. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de las proteínas transportadoras que priorizan a los nutrientes y no a los fármacos? Y si esta proteína no está priorizando el fármaco se vuelve tóxico, pues el ejemplo claro es en el anciano, porque el anciano es polimedicado, porque el anciano también sus funciones disminuyen, entonces hay más riesgo de que haya toxicidad con este tipo de medicamentos. Interacciones que van a tener las benzodiazepinas con alcohol, con algunos barbitúricos, con algunos opiáceos, ¿no? Y potenciarían sus efectos depresores en el sistema nervioso central. Por eso es que algunas personas cuando quieren suicidarse utilizan grandes dosis de benzodiazepinas y no despiertan jamás, ¿no? Los antidepresivos. Los antidepresivos se clasifican en los inhibidores de la monoaminoxidasa, que son la MAO, los IMAO, y los inhibidores de la recaptación de aminas biógenas.
En estos primeros están los antidepresivos tricíclicos, que pueden ser de primera generación o de segunda generación. Aquí está la lista de medicamentos. Está también los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o la ICRS. Están los inhibidores selectivos de recaptación de sodio, como la reboxetina, que esto es de uso común, y la inhibición de recaptación de sodio y la 5-HT, o los antagonistas selectivos de los receptores alfa 2 adrenérgicos. Están aquí clasificados los eh, antidepresivos. Y están también los IMAO, o un tercero que está clasificado dentro de otros, ¿no? En primera generación está la metriptilina, la notriptilina, y las de segunda generación, por ejemplo, la veloxacina, la trazadona, ¿no? Y aquí hay algunas, cómo actúan cada uno en según los receptores y los efectos que podrían tener. Acá habla, por ejemplo, de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Menciona quiénes están, ¿no? Aquí está el famoso Prozac, que es la fluoxetina, ¿no? Esta fluoxetina, que es en los síndromes depresivos de ansiedad, ¿no? Pero como reacción adversa puede causar anorexia, podría causar intolerancia gastrointestinal, en algunos casos de sobredosis son antidepresivos más seguros, ¿no? Vómitos, agitación, y hay menor riesgo de muerte, ¿no? Los inhibidores selectivos de la recaptación de NEA, la reboxetina, porque esta reboxetina también es de uso común, es utilizada en casos graves de depresión y en los que es necesario mejorar motivación y autoestima, porque no se trata solamente de utilizar el fármaco y el fármaco solamente hace su trabajo. Generalmente todos estos tipos de fármacos son indicados en psiquiatría, en médico por neurólogo, pero a la vez también el paciente se le da una interconsulta a psicología y necesita llevar terapia. Por eso menciona el tema de la motivación y la autoestima, porque estos medicamentos de por sí no logran hacer su trabajo. Se utilizan mucho en depresión, en estados depresivos. Uh-huh. En menos de 15 días, sí, 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 porque son fármacos muy fuertes, perdón, ¿sí? Alguna dieta especial para pacientes depresivos. Mira, no es que exista alguna dieta ya pauteada para pacientes depresivos. Lo que se utiliza mucho aquí es la combinación de aminoácidos. Es la combinación de aminoácidos. Utilizar aminoácidos
Hola, hola, hola. ¿Se me puede escuchar? Ay, gracias a Dios. Oh, gracias chicos, me asusté. Pensé que mi computadora se había dañado, de un momento a otro se me apagó. Disculpen, por favor. Voy a volver a compartir. Listo, aquí estamos. Sí se ve, ¿no? Muy bien. Estábamos mencionando de que la dieta especial para pacientes depresivos. Y generalmente cuando tenemos pacientes depresivos o pacientes que tienen temas de conducta y están medicados con antidepresivos, medicados con ansiolíticos, nosotros más vamos a nutrientes, nos fijamos en los nutrientes que podrían fortalecer el sistema nervioso y que podrían generar mejores conexiones o podrían ayudar justamente en la generación de estas neurotransmisores que nosotros queremos. Por ejemplo, cuando hablamos de proteínas y hablamos de aminoácidos, un aminoácido bastante relacionado con este tema es, por ejemplo, el triptofano. Entonces, buscar medicamentos, perdón, buscar alimentos que sean contenedores de triptofano, porque el triptofano va a dar pie a una mejor formación de serotonina. Entonces, y sabemos que la serotonina trabaja en conjunto y hacen que haya un equilibrio con la dopamina. Hay ciertas enfermedades neurológicas donde se dispara la dopamina y cuando ésta se va a disparar, lo que necesitamos es más bien un control, que haya serotonina. Pero si el paciente está desnutrido y el paciente no consume, por ejemplo, una dieta con un contenido proteico en el cual haya contenido de triptofano, entonces no podría producir serotonina. Ustedes saben que la base, también sabemos que la base para todas las síntesis de aminoácidos es la metionina. Y nuestro cuerpo tiene metionina, pero también sabemos que la metionina está contenida en alimentos, por ejemplo, las menestras, ¿no? Entonces, demos importancia a esos nutrientes justamente para ayudar en estos problemas porque el paciente de por sí va a venir al consultorio y va a decir, estoy consumiendo reboxetina, ok, el reboxetina es un antidepresivo. Viendo toda su historia, veremos también si se ha hecho alguna prueba, si se ha hecho esto, qué más está consumiendo. Entonces nosotros partimos, haciendo la consulta nutricional, partimos desde la evaluación primaria, que es recién conoces al paciente, pues un recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo de alimentos, ahí te vas a dar cuenta si el paciente tiene suficiente consumo o no, por ejemplo, de triptofano, si tiene un buen consumo o no de complejo B, tiamina, por ejemplo, la tiamina trabaja muy bien el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Hay consumo de tiamina, el paciente consume granos integrales o el paciente no está acostumbrado más que a papas fritas y hamburguesas. Entonces es obvio que por más que reciba su reboxetina, no le va a ayudar si nosotros no damos una dieta específica. ¿Sí? Entonces, más que todo es ver qué nutrientes le falta al paciente, qué podría ayudar en un tema neurológico en general, porque que sea especial como antidepresivo, o sea, que sea algo así como paradiabético y baje en grasa y calorías carbohidratos, no es tanto así. No es tanto así, es más bien un conjunto de cosas porque los temas nerviosos son bastante complejos, ¿sí? No sé si pude ayudarte a responder tu pregunta, Magalía. Ok, listo. Cuando ustedes lleven el próximo ciclo no, ustedes están en cuarto, en sexto ciclo, fisiopatología, y luego lleven el tema de dietoterapia, entonces esta base que están recibiendo de fármaco, en el que están conociendo, están identificando ciertos fármacos y para qué se utilizan, más el contenido de conocimiento que lleves cómo es la fisiopatología en términos generales, porque el sistema nervioso central es bien, bien complejo, pero las generalidades las conocemos. Entonces vamos a poder ayudar al paciente luego prescribiéndole la dieta que él necesitaría. Por eso es importante el tema de las reacciones adversas, como por ejemplo
una reacción adversa que puede provocar la reboxetina es el estreñimiento. Entonces, apuntar a eso. ¿Por cuánto tiempo, señor, usted está recibiendo reboxetina? O ya llevo 10 días. ¿Usted cómo está evacuando? Preguntarle. ¿Por qué? Porque ya vas a saber que tu paciente está recibiendo reboxetina y que eso podría causar estreñimiento. ¿Te aseguras? Preguntándole. Si él te dice, no, siempre he evacuado dejando un día y hasta ahora lo sigo haciendo. Ok, entonces no causó ese efecto adverso en este paciente, pero de repente en otro paciente que también está recibiendo el medicamento, sí causa ese efecto y te dice, desde que empecé a tomar el medicamento ya no puedo evacuar. Entonces ahí ya aumentemos fibras, aumentemos esto y te fijas, solubles o insolubles y ver el tema también de la formación de gases, porque generalmente las fibras insolubles en exceso causan este tema de los gases. Entonces ahí es donde ya nosotros vamos armando una prescripción dietética recomendando ciertos alimentos al paciente en el que él pueda no solamente apuntar a su patología, sino también a un mejoramiento en su calidad de vida, ¿sí? A ver, Lilis, este fármaco reboxetina no interactúa con estos alimentos como sobredosis si excedo en esas proteínas. Eh, no puedo comprenderte muy bien. Que la reboxetina interactúe con qué alimentos, con los alimentos que he mencionado, proteínas, fibra, porque he mencionado varios tipos de alimentos. Los que tienen triptofano. Esto no habría una interacción porque generalmente nosotros vemos que en primer lugar los alimentos se deben consumir sin, los medicamentos se deben consumir sin alimentos. Eso, la mayoría de medicamentos se nos indica eso, ¿no? Y hay que ver también el tema de que en el momento que el paciente consuma, no, de todas maneras va a necesitar alimentos que sí contengan estos aminoácidos, sí contengan estos aminoácidos. El triptofano de por sí no es que va a estar en grandes cantidades en una menestra, por ejemplo, ¿no? Pero, o en una nuez, pero sí le va a ayudar al paciente, sí le va a ayudar. Uh-huh. Ayuda, claro, ayuda de todas maneras. ¿Por qué? Porque lo que necesita este paciente es equilibrar esta producción tanto de dopamina como de serotonina. Uh-huh. Acá hay otros fármacos más, ¿no? Que se utilizan también en psiquiatría, como la venlafaxina, la duloxetina, que tienen como reacción adversa podría exacerbar hipertensión, la venlafaxina podría exacerbar las arritmias, la duloxetina podría causar hiperglicemia en diabéticos, insuficiencia hepática que podría ser mortal porque no iría de una forma progresiva como esteatosis y luego migrar a cirrosis por años, ¿no? Esto es rápido, ¿no? Cuando el paciente de por sí ya tiene una enfermedad hepática. Es las características que tienen estos tipos de fármacos, como hemos podido ver en todo lo que es sistema nervioso central, y por eso no son de ventas libres, es que mucho tiene que ver el riesgo-beneficio, mucho tiene que ver aquí las funciones o alguna otra patología asociada que tenga el paciente. Sería muy difícil, por ejemplo, de que tenga un paciente, de que a un psiquiatra le toque tratar a un paciente que sea diabético y a la vez que sea esquizofrénico, que hay casos de estos, porque imagínense, si es diabético, este paciente no podría tomar duloxetina, no podría, porque esta duloxetina causaría hiperglicemia y por más que el paciente esté llevando una dieta estricta, haga ejercicios, etcétera, igual el medicamento causaría un efecto adverso. Los inhibidores de la MAO, ¿no? Están, por ejemplo, la fenelcina, la tranicipromina, está que son no selectivos, ¿no? Y los selectivos, que está la clorgelina, la mocloberidina, estos se utilizan en casos
que son resistentes a otros antidepresivos o algunas depresiones que son atípicas. Atípico significa que no hay una causa conocida, ¿no? De repente tampoco es genético y puede ser hasta idiopático, ¿no? Estos son de elección cuando hay un componente de ansiedad que es muy importante, sobre todo en fobias que son incontrolables, en ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? Y en algunos trastornos obsesivos compulsivos. Por ejemplo, uno de esos trastornos obsesivos compulsivos que no son tan controlables es Tourette, el síndrome Tourette, aquel que hace que la persona emita sonidos, que tenga ciertos tics o que pueda hablar sin que se dé cuenta y habla y no puede controlar. Entonces se les da este tipo de medicamentos cuando otros antidepresivos no funcionan. Esta como reacción adversa podría tener sequedad en la boca, podría haber estreñimiento, entonces ir a apuntar también a ese estreñimiento que podría haber. Y como es podría, como es una reacción adversa que se puede dar como no se puede dar en el paciente, como nutricionistas nosotros conociendo estos temas hay que preguntar al paciente siempre, ¿no? Y por eso es básica la primera consulta con este paciente. Las interacciones, puede haber crisis hipertensivas cuando se ingieren alimentos tiramínicos. ¿A qué le llaman alimentos tiramínicos? Por ejemplo, los quesos fermentados, embutidos, son estos tipos de alimentos que no podrían consumir pacientes que reciben IMAOs. Hígado, paté, salmón, tampoco podrían beber café, no podrían beber café. Y el café en general está contraindicado con cualquier tipo de medicamento, ya sea ansiolítico, antidepresivo. ¿Por qué? Porque causaría el efecto contrario. O sea, estos medicamentos para sistema nervioso central no deben ser consumidos con café. El café se retira de la dieta, ¿no? Cuando se trata de chicos adolescentes que nunca han comido, nunca han tomado café en su vida, ¿no? Y empiezan a tener estos problemas como por ejemplo Tourette y reciben estos tipos de medicamentos de forma crónica, pues son chicos que están destinados a nunca poder tomar esto café. Y sería lo mejor. Exacto, Magalia, por la cafeína, porque si estás tomando un antidepresivo, si estás tomando un ansiolítico y el café, sabiendo que es súper estimulante, sobre todo el café negro, ese café expreso, ese café que es la esencia de café pasado, aquel que se toma en tacitas diminutas, es peor. Entonces ahí habría un choque y podría potenciar incluso el efecto de estos medicamentos. Son personas que están condenadas a no tomar café, ¿sí? Muy bien, café, té verde, té negro, más que todo con el café, más que todo con el café, ¿no? Pues el té verde no va tanto por ahí. Té negro quizás sí, el té negro quizás sí, pero el té verde no es mucho, te digo. Y generalmente no hay mucha costumbre de estas personas de tomar el té verde. Pero sí, el uso común es el café. Y por eso siempre hay que insistir con eso, porque la mayoría de personas consume café, ¿no? Y algunos creen que porque está mezclado con leche o porque es un latte ya no va a haber tanto efecto. Total, ya no está puro. No está puro, pero de todas maneras tienes cafeína, ¿no? Incluso hay algunos pacientes que dicen, sí, pero yo tomo el descafeinado. Sí, pero de todas maneras, por precaución, es preferible que el paciente tome cualquier otra infusión. Ahora, en el trabajo que ustedes van a hacer, van a encontrar que incluso hay algunos tipos de hierbas que tampoco deberían ser consumidas con este tipo de medicamentos del sistema nervioso. Ahí van a encontrar cuáles son. Uh-huh. Muy bien, y con esto habríamos terminado, porque luego viene el trabajo aplicativo, que es el que ustedes van a exponer el día sábado. Uh-huh. A ver, acá hay una duda. ¿El ácido fólico y el hierro pueden ser considerados como fármacos? Mira, todo suplemento que viene ya en dosis grandes ya son considerados fármacos, porque no están en las cantidades en las que las recibimos en los alimentos. Cuando nosotros hacemos un conglomerado de alimentos y en el día llegamos, por ejemplo, a esos 10 miligramos de hierro que necesita nuestro cuerpo y los juntamos consumiendo hígado, consumiendo de repente
una menestra, que pescado y etcétera, y en el día completaste tus 10 miligramos de hierro, entonces ahí viene el nutriente. Pero generalmente en los fármacos no encuentras 10 miligramos de hierro, encuentras 3 o 4 veces más en un suplemento. Entonces ya se convirtió en un fármaco. Y eso sucede con todos los suplementos, con todos los suplementos, ¿sí? Por ejemplo, ácido fólico, que es el que estás mencionando, por supuesto que sí, ¿no? Pero lo que lo diferencia, ¿no? Lo que lo asemeja a un fármaco y por eso lo convierte en él, son las dosis y porque ya está pauteado. Algunos son de forma sintética, entonces ya está pauteado cuántas veces al día o cuántas veces a la semana, como por ejemplo un raquiferol, que es vitamina D, y está dado dependiendo de la persona si tiene osteopenia, osteoporosis, que te dicen, mira, de aquí un adolescente, por ejemplo, con deficiencia de vitamina D, te dan un raquiferol y luego en 3 meses vuelves a tomar otro. Pero si es una señora con osteoporosis, te va a decir de aquí un raquiferol y al siguiente mes nada más vas a tomar otro, ¿no? Hay diferencia ahí. Entonces ahí viene ya la dosificación y de esa dosificación hace que ya se convierta en un fármaco. Nosotros como nutricionistas prescribimos suplementos, sí, hasta un límite de dosificación en un fármaco. Como por ejemplo, podríamos nosotros prescribir un Redoxon, que es un suplemento de vitamina C, pero jamás podríamos prescribir una vitamina C inyectable endovenosa. No podríamos, no está dentro de nuestras facultades por el tamaño de la dosis, que eso ya corresponde a una prescripción médica. Ahí también está la diferencia, ¿sí? Muy bien, entonces con esto habríamos ya terminado con nuestra clase. Y nos pasamos de la hora y yo ya tuve que haber entrado a otra clase. Bueno chicos, aquí nos quedamos entonces.